No hay quien detenga la influencia de Satanás. Satanás seguirá siendo. Ahora, nota algo que solamente puede espantarte, asustarte, tumbar plato. Eso quiere decir que sobre quien tiene autoridad es sobre el territorio, pero no sobre tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que tratar de hacer? De que Cristo entre en tu casa para que Él se encargue de poner en su lugar esa. Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores y los amigos que siguen nuestros comentarios. Hoy tenemos un tema para dialogar espectacular: demonios en mi casa, cómo echarlos fuera. Están sucediendo estas cosas en tu casa, fenómenos raros, sin explicación. Escuchas ruidos en las noches, ves sombras en la oscuridad, sientes temor y pánico cuando entras a alguna habitación, a algún lugar de la casa. Has percibido que siempre que entras a la casa o a algún cuarto comienzan los problemas y las discusiones con alguien, y percibes que quizás algo extraño está pasando en tu casa. Pues déjame decirte que si estás en esa o estás pasando por esa situación, hoy vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo echamos fuera a los demonios? Demonios en mi casa. Tengo un invitado espectacular que nos va a estar hablando sobre ese tema, y es el pastor Daniel Rodríguez. Saludos, Daniel. Bendiciones, Carlos. Un placer estar por acá compartiendo con todas estas personas bellas que nos van a ver y a oír un interesante tema que yo creo que debe ser explicado de la manera bíblica para que todos tengamos una correcta percepción de qué son los demonios, cómo operan y cómo pierden su autoridad. Así que mantente activo, tú que nos ves, para que podamos juntos dialogar este precioso tema. Fíjate, Daniel, estaba recientemente en las redes sociales, me escribió una señora que estaba confrontando problemas con uno de los hijos. Ella se muda a una casa, a una residencia, se muda y comienza el niño a presentar situaciones de comportamiento, a llorar en ciertas horas de manera miedo, descomunal. Sí, con miedo, ve sombras, ve cosas. Y la señora, ¿verdad? Me dijo si podían buscar ayuda o me podían aclarar sobre esa situación que estoy atravesando. Y por eso estamos aquí. Porque hay muchas personas allá que están pasando la misma situación. Esas situaciones. Y la pregunta principal es qué señales, ¿verdad? ¿Qué señales principales podría detectar una persona en su casa? Mira, Carlos, hay varios factores que se dan en el asunto de lo espiritual. Lo primero es que los demonios operan por derecho legal. Tenemos que entender eso. Así como opera el reino de los cielos en derecho legal, el reino de la tiniebla también opera en derecho legal, pero violado. Cuando el derecho legal de Dios es violado por la persona, entonces le da legalidad al adversario de operar. Es lo primero. Lo segundo es entender que los demonios, su razón de ser no es habitar en una casa física, sino en una casa de carne, en una persona. Es lo primero que tenemos que entender para poder ir ubicando la realidad de la pregunta que se te hace. ¿Cómo yo puedo detectar que algo que no es normal está en mi hogar? Bueno, yo vengo de un hogar donde el asunto espiritual de las tinieblas se manejó por mucho tiempo, Carlos. Y es algo que es una realidad. Posiblemente hayan personas que digan, no, esto posiblemente esa gente está paranoica, le pasa algo, eso es psicológico. No es así. Yo puedo testificar que eso es tan real como nosotros estar en este lugar en este instante. Así que los demonios operan en derecho legal y tú empiezas a sentir el ambiente
el ambiente cargado, comienzan a suceder cosas, que se mueve un plato solo y tú dices, bueno, cuidado si fue que pasó el gato, pero yo no tengo gato, aquí no entra gato. Y tú te preguntas cómo es eso, que de noche sientes que todas las vajillas se explotan en la cocina y cuando tú vas no se ha roto ni una. Te estoy hablando que yo viví eso. En mi casa nos acostábamos porque mis padres eran personas que bregaban con hechicería, etcétera, y nos acostábamos y de repente escuchábamos todo romperse en la cocina y mi papá me decía, nadie se levante, todo el mundo tranquilo, que en la mañana todo sale a la luz. Y cuando nos levantábamos en la mañana creyendo que íbamos a tener que comprar la cocina entera, no había un plato roto. No había nada, todo estaba en orden, todo estaba, o sea, posiblemente en una casa una gente esté paranoica, pero no una familia entera puede estar paranoica, claro, escuchando y viendo lo mismo. Creo que ese es uno de los factores. Lo otro es que cuando los demonios tienen derecho legal en una residencia porque alguien la pactó o la dedicó a esos demonios, comienzan a acontecer cosas anormales. Tu familia, que tú sabes que no es violenta, comienza a haber violencia en tu familia, comienzan a haber factores en tus hijos que tú dices, esto es anormal, esto no es algo que es aprendido porque no lo aprendieron en mi casa, algo que no es normal está aconteciendo. Y eso es esos son dos de los factores principales que podemos entender, y más cuando la propiedad no es tuya, sino que tú la adquiriste bajo alquiler. O sea, tú estás en un terreno que no es tuyo, aunque tú lo estás pagando, no es tuyo, alguien más es dueño de eso, tú no sabes a quién lo dedicó. Y en la Biblia lo encontramos. En la Biblia encontramos lo dedicado a los ídolos, que obviamente esos ídolos no tienen ningún poder, pero a través de ellos, lo que sí tiene poder se mueve. Sí, mira, yo tenía un trabajo y fui a cotizar un trabajo y la persona me dijo, pues hazlo. Era una limpieza de un patio. Y esta persona, antes de comenzar, me dijo, mira, yo estoy confrontando ciertos problemas aquí. Santo. Porque de noche yo siento como que hay una presencia que en no la casa y se mueven los vasos y se estrellan los platos, se rompen. Pero cuando voy a la cocina no pasa nada. No hay nada. Entonces mis hijos es con miedo, tienen como, sienten como una presencia y tienen miedo. Entonces cuando yo comencé a hacer la limpieza, pues uno de las personas que estaban conmigo trabajando me llama, Carlos, ven acá, mira lo que hay aquí. Y cuando yo voy para allá, pues lo que veo es que dentro de esa maleza que había, en ese lugar había un altar gigantesco. Había un altar gigantesco. Ahí yo llamo a la señora y le explico qué era, por qué está ocurriendo esto. Claro. Y lo que tú dices es cierto, Claro, es obvio cuando se dedica una persona, un niño. De hecho, se usa mucho en los países latinos dedicarle los niños a deidades que la gente no conoce. Y eso no es una práctica de nuestros tiempos, sino desde los tiempos bíblicos. Esa manita, esa pulserita roja que yo veo mucho, una manita. Eso le llaman el azabache. La gente desconoce la historia del azabache. La historia del azabache se remonta en tiempos muy antiguos, que tenía que ver con dedicar un niño. Y mira la manito que tiene el azabache, una manito negra empuñada. Eso es una dedicación a una deidad, y esa deidad, como tiene la manito, así tiene el niño. La gente no lo sabe. A pesar de que ese azabache que le ponen, que bota una tinta roja también, y los niños lo chupan, eso daña el estómago de los niños. Así que al niño que Dios no puede proteger, una tira roja no lo va a proteger. Sí, eso son cosas. Y de hecho, nosotros en América Latina tenemos la mala costumbre de adoptar cosas que no sabemos de dónde vienen. De dónde vienen, lo encontramos, y como lo encontramos y todo el mundo lo hace, nosotros lo hacemos sin investigar la raíz, porque todo tiene un principio, todo tiene un origen. Y nosotros a veces no investigamos. Bueno, eso mi papá lo hacía y me lo enseñó, yo se lo enseñé a mis hijos a sus hijos, pero nadie se detiene a investigar. Pero ¿de dónde viene eso? Porque eso alguien lo practicó, eso tiene que venir de algún lugar. Bueno, eso viene de Babilonia. Se remonta en Babilonia y se le dedicaba a Marduk.
Eso era un dios que adoraban los babilonios. Y si te metes a Google, ya te vas a dar cuenta que ahí está esa manito. Eso era una forma de entregárselo y dedicárselo a esa deidad. Entonces, cuando una madre le pone un azabache a un niño para que lo proteja de lo malo, etcétera, lo único que protege de lo malo a la gente es la sangre de Cristo. Amén. No hay forma, no hay otra cosa. Satanás no puede echar fuera a Satanás y tú no vas a utilizar una herramienta del maligno para echarlo fuera a él. No hay forma. Claro. Mira, ahora que estábamos hablando de la mano de azabache, ¿verdad? Yo estuve en un congreso en una ocasión en Miami y estaban en la exposición unas pastoras y estaban hablando que a ellas el ministerio iba marchando muy bien, toda la iglesia creciendo, etcétera, etcétera, pero de la noche a la mañana comienzan los problemas. Problemas más allá de los que normalmente se dan en una congregación. Sí. Ellas decían que había algo que estaba dañando. Pero anormal. Algo que dañó completamente la atmósfera. Wow. Y ellas dicen, pero ¿qué ha sido? ¿Qué está pasando? Que nada marcha, nada funciona. Y se metieron en oración y empezaron a hacer un análisis de qué es lo que había dentro de la oficina que ellas habían puesto recientemente. Muy fuerte. Y uno de los pastores dijo, pero si lo único que se ha puesto aquí que regalaron fue esas caritas que hay ahí. Y ahí fue que ellos entendieron que esas caritas o esas figuras que tenían ahí, con esas caras, estaban provocando algo. Tal vez no es la cara. No. Porque no es la cara, no es el objeto, ¿verdad? No, pero es un portal. Claro, es correcto. Entonces, cuando ya se dieron cuenta, rompieron eso. Yo escuché un testimonio similar. Y comenzó nuevamente a sentirse la atmósfera normal, claro. Y reprendieron y echaron fuera. Claro que sí. De hecho, yo escuché un testimonio hace muchos años similar, de unos pastores también, que alguien vino, ellos fueron a México y alguien les regaló una estatuilla como de ese tamaño. Sí, una estatuilla, porque yo te voy a decir algo, no podemos ver los demonios hasta en la sopa. No, claro. Y porque hay cosas que son culturales, ¿verdad? Pero hay culturas que sus culturas están influenciadas por lo espiritual netamente. Claro. Cosas que son cultura, pero hay otras cosas que dentro de la cultura hay una mezcla de lo espiritual anormal. Bueno, entonces ellos les regalan esa estatuilla, lo llevan a la casa y ellos dicen que de repente, de la noche a la mañana, al mes de regalarle esa estatuilla, comienza la empresa de ellos a decaer, tienen que despedir empleados porque no pueden sustentarlo, comienza la casa a tener situaciones, problemas con los muchachos. Y dice que una tarde llegó un señor vestido de blanco, pero todo barbudo y no andaba del todo limpio, tocó la puerta y cuando toca la puerta, ellos le abren y le dicen, yo quiero que usted me dé un poquito de agua. Son personas muy de Dios y cuando llegaron que fueron a la cocina a buscarle el agua, el hombre agarró la estatuilla y la tumbó. Y ellos se sintieron mal. ¿Y por qué usted hizo eso? Nosotros que lo tratamos bien a usted. Bueno, el hombre ni el agua se tomó, dicen ellos, y se fue. Cuando ellos van a recoger la estatuilla, se enteran que dentro de la estatuilla había un objeto amarrado y ese objeto tenía sangre dentro. Tenía unas oraciones satánicas. Wow. O sea, y ellos dijeron, wow, cuando ellos salen a buscar el señor que tumbó la estatuilla, ellos dicen que no lo encontraron, que hasta el sol de hoy no saben quién es ese caballero y por qué hizo eso. Así que quemaron todo lo que había y ellos dicen que todo comenzó a volver a la normalidad. Déjenme decirle algo con esto. El que está bajo la sangre de Cristo, no hay forma que Satanás lo toque. No hay forma humana que Satanás tenga acceso a tu vida. Pero cuando tú tienes algo de tu adversario en tu vida, tú le das derecho legal a tu adversario. ¿Cómo lo podemos comprobar bíblicamente? Daniel está orando en Babilonia. En Babilonia no se adora al Dios de Israel, se adoran otros dioses. Así que cuando Dios envía la respuesta de Daniel, dice que en el aire se le opone el príncipe de Persia. Tú dirás, ¿cómo es que Dios envía una respuesta y un demonio se le opone a un ángel que Dios envía? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que los demonios, como te dije, operan en derecho legal. Esos demonios le están diciendo a ese ángel, hey, no, tú no puedes ir ahí porque ahí no se adora a tu Dios y legalmente tu Dios no tiene derecho ahí.
Ahora el ángel tiene que responder, espérate, yo no voy para toda Babilonia, yo voy para donde un hombre que adora a Dios. Entonces, por ese hombre que Dios tenía ahí, tenía derecho legal también. Y eso es como la anécdota de un señor que tenía una casa y se la querían comprar. Y él dijo, yo vendo la casa, solamente tienen que firmarme una cláusula que yo puedo venir cuando quiera a ponerle la mano a ese clavito que está ahí. Bueno, la gente quería tanto la casa que dijeron, por eso no hay problema, y ponerle la mano a ese clavito. Firmaron la cláusula. Ahora, por ese clavito, ese hombre podía entrar cuando quisiera a esa casa, simplemente a ponerle la mano a ese clavito. Y se pueden los demonios influenciar la casa de un creyente. Se puede intervenir para crear contiendas, pleitos, divisiones. Bueno, un demonio pudiera, porque esa es la función de los demonios, tratar de causar división, ruina, etcétera. Ahora bien, que un creyente no detecte eso habla del nivel espiritual en el que el creyente anda. Pero posiblemente Satanás pudiera influenciar. De hecho, lo hizo con un hombre justo llamado Job, pero eso había un plan divino, había una permitencia de Dios que Dios había permitido. Ahora, lo que no creo es que un demonio se le mude en la casa de un cristiano. No, no es posible que un espíritu demoníaco en la casa de un hijo de Dios viva. Entonces, ¿quién vive en tu casa? Entonces, quiere decir que esa condición espiritual de ese creyente. Claro, esa baja espiritual de ese creyente le puede dar acceso por alguna situación, alguna puerta abierta a ese espíritu, no a que posea al creyente, sino a que intervenga en los asuntos del hogar. Creando situaciones. Situaciones, claro que sí, se puede dar. Y podemos verlo una y otra vez. Un demonio pudiera hacer eso. Y eso es por la condición en la que el hombre de Dios o la mujer de Dios se encuentra. Ahora, no lo puede poseer. Es correcto. Fíjate, la Biblia es clara, ¿verdad? Porque la Biblia en ese sentido dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Claro, no, es que hay una lucha campal contra las tinieblas. Satanás no adversa a Dios, porque Dios no tiene adversario, pero adversa a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Satanás la adversa porque la iglesia todavía no ha sido perfeccionada y nosotros luchamos con situaciones de este mundo y con algo que le llaman concupiscencia, que si tu espíritu no está más alto que tu alma, posiblemente tú estés operando en el alma, y el alma es el órgano de la libre voluntad, y posiblemente tú estés haciendo algo que es del alma creyendo que es del espíritu. Por eso es que la Biblia nos habla andar siempre en el espíritu, y que los que son hijos de Dios son guiados por el espíritu, y que los que están en Cristo un espíritu son con él. Amén. Porque es en el espíritu donde el hombre de Dios puede operar los poderes de Dios, obviamente. Entonces, para que un hombre de Dios y una mujer de Dios pueda ser versátil, debe estar en el espíritu. Lamentablemente, hay personas que pueden decir gloria a Dios, aleluya, etcétera, pero si su vida espiritual no ha sido transformada en el nuevo nacimiento en Cristo, posiblemente lo que digan no tenga efecto en el mundo espiritual. Sí, porque la palabra en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Y es por eso que, ¿verdad? Es importante no ser ignorante en el mundo espiritual. No, claro que Entonces, mucha gente es ignorante ante el mundo espiritual. Por lo tanto, cuando eso ocurre, pues, pueden darse lo que dice esta señora, que se muda a esta residencia. Ella, pues, la alquiló. No era su residencia tampoco. No era su residencia. Claro. Llega y empieza a ver un comportamiento inusual, ¿verdad? En ese niño. Y esto pues la atormenta porque dice, ¿pero qué está pasando aquí? Sí, mi niño no era así. Entonces esas cosas suceden, pero el cristiano tiene que estar alerta y vigilante para cuando ocurra eso, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. O sea, tú no es que tú vas a vivir con Satanás en la mente, porque el objetivo tuyo es adorar a Dios. Pero Pablo dice, no lo ignore, porque él es astuto, es mentiroso y padre de mentira. O sea, tú no puedes ignorar el accionar de Satanás. ¿Y qué tipo de práctica, verdad? ¿Qué tipo de prácticas o pecados, verdad, abren las puertas a los demonios en una casa? Ok, mira, el pecado
tiene una razón de ser. El pecado no solamente a los demonios le abre la puerta, el pecado le abre la puerta a la muerte. Porque la sentencia del pecado es morir. El que peca debe morir a largo plazo o a corto plazo, porque Dios así lo determinó. La paga del pecado es muerte. Lo primero es que cuando tú pecas, tú estás adversando, tratando de adversar a Dios, violentando su ley. En automático, ya tú eres un blanco fácil para las tinieblas. Y hay un verso bíblico que a mí todavía me tiene tembloroso. Sí, la Biblia dice en Primera de Juan dice, hijitos, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Eso es un verso que cuando tú lo lees, si tú lo lees en el Espíritu, te das cuenta en el nivel de problema que está la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Juan dice, el mundo entero, él dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y ese derecho legal que Satanás tiene es por el pecado. El pecado legaliza el accionar de Satanás. Satanás no puede hacer nada si no tiene derecho legal. Jesús dijo en Mateo, el príncipe de las tinieblas viene y él nada tiene en mí. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Él puede venir cuando quiera. No hay una partícula de cosas adversas en mi vida. Satanás no tiene nada que buscar en mí. Bien, y ¿cómo puede, verdad? ¿Cómo podemos identificar? O sea, ¿cómo se puede identificar si un hogar está siendo afectado por espíritus malignos? ¿Cómo se puede identificar? ¿Es por el comportamiento o es por las situaciones que se generan dentro del hogar? ¿Cómo podemos o la persona puede identificar que en su hogar está siendo afectado por ese tipo de entidad? Mira, tenemos que tener en pleno conocimiento para poder hacer diferencia de una cosa u otra, para que no vayamos a creer que todo es demonio. ¿Por qué? Porque la carne pareciera un demonio. Te lo puedo explicar. Gálatas 5, 16 dice que las obras de la carne son envidia, enemistad, pleito, herejía, hechicería, idolatría, borrachera. Entonces, cuando una casa se está bebiendo mucho, posiblemente no haya demonios, sino que la gente vive en la carne. Posiblemente. Entonces, cuando tú comienzas a ver todo lo que la carne produce y tú dices, pero esto parece como que si un demonio que la gente tiene. Bien, ahora para tú diferenciar que no es una actividad normal biológica del hombre caído, tendrás que ver cosas anormales que van por encima de lo que ya explica la Biblia. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, que una gente esté en la carne no implica que se tengan que caer los platos en la casa. Claro. Una gente esté en la carne no implica que una silla salga de repente ¡pah! Y dé contra la pared. No implica que un niño se levante gritando ¡guay! ¡Guay! Que siente que que una sombra lo abraza. Entonces ahí tú identificas, espérate, no, esto no es carne. Aquí hay una entidad espiritual que no es normal, que está produciendo eso en mi familia. Cuando de repente todo está bien en el hogar. Por ejemplo, oré por alguien en una ocasión que él dice que lo elevaban en el aire y lo dejaban caer. Wow. O sea, tú dices, pero ven acá, ¿y eso existe? Sí, claro que existe. Porque una de las cosas que la Biblia te manda mucho es a que entienda el poder que puede ejercer Satanás. De hecho, lo vemos cuando Jesús caminó entre nosotros. Su ministerio, la mitad de su ministerio fue echando fuera demonios que operaban, que querían matar a la gente. Llegó a Gadara un día y habían 6,000 espíritus dentro de un hombre. A tal punto que ese hombre estaba loco al punto que dormía en una tumba y se golpeaba con una piedra. O sea, cuando él no encontraba a quien tirarle la piedra, él mismo se daba con ella. Él mismo entraba a golpe. Ahora, cuando Jesús llega a Gadara, la Biblia dice, y cuando se apió él de la barca. O sea, antes de Cristo se apió mucha gente. Pero cuando el Espíritu sintió que Jesús puso un pie en Gadara, él se dio cuenta que una entidad que no era normal, que no era Pedro el pescador, que no era Mateo el cobrador de impuestos y ni Judas el ladrón, él entendió que alguien superior puso un pie en Gadara y salió corriendo, pero no salió corriendo a agredir a Jesús, sino a postrarse. Eso es como cuando llega el general y un subalterno va pasando. Eso claro. En automático, que se tiene que poner en atención. Eso hicieron esos espíritus. Y cuando Jesús empieza la conversación, Jesús no habla con el abusado, sino con su abusador. Y le dicen, ¿cómo te llamas? Él dice, me llaman Legión porque somos muchos. Yo no sé si él entendió que iba a intimidar a Jesús porque eran muchos.
Ajá, posiblemente. Porque me llaman legión porque somos muchos. No, no, ustedes pueden ser el infierno con todo y Satanás. Ahí estaba delante de ustedes la máxima expresión del poder y la autoridad. Y esos demonios lo pudieron entender. Ahora, fíjate, ¿qué piden los demonios? Piden un lugar, porque los demonios no están para estar en el aire. No, no. ¿Qué le dicen a Jesús ellos? Si nos va a sacar de aquí, permite que vayamos a los cerdos. Por lo menos en los cerdos. Principio número 1, un espíritu puede influenciar un animal y ese animal causar un accidente en la calle. Ajá. Sí, obviamente. Y lo podemos ver. Señores, lo que estamos explicando aquí, yo te puedo explicar 1000 testimonios, vivencias de cómo operan los espíritus, porque como te decía, conozco muy de cerca esas prácticas. Entonces, ¿qué le dicen los demonios? Si nos va a sacar, permite que vayamos a los cerdos. O sea, no podemos estar fuera. Y Jesús también dice que cuando los demonios salen de un cuerpo, comienzan a decir, bueno, yo necesito volver a mi casa de donde salí. Y dice que la encuentran adornada, barrida. Y dice que van y buscan 7 espíritus más. Oye, ¿cómo le llaman los espíritus a la vida de la gente? Mi casa. Y si un espíritu se siente bien en la vida de una persona, es porque esa persona le está proveyendo el alimento a ese espíritu para que esté ahí. Para que esté ahí. Y ese alimento es el pecado. Tu vida de pecado autoriza a quien produce el pecado, que es Satanás, y a sus demonios, a que entren a tu vida y la conviertan en un desorden. Wow. Y es posible, ¿verdad? Hemos hablado de que un cristiano no puede ser poseído, puede ser perturbado. Posiblemente. Dependiendo la condición espiritual en el momento que llegue el dardo en la que se encuentre el hombre de Dios o la mujer de Dios. Porque hay bajas espirituales donde tú dejas de orar, de leer la Biblia, donde tú dejas de practicar la disciplina espiritual y posiblemente un demonio pueda perturbarte, un espíritu pueda perturbarte. Pero como hombre de Dios que eres, si eres experimentado, te das cuenta rápido, te apercibes y entonces... Ok. ¿Y cuáles son hay unos pasos bíblicos, hay una guía bíblica para expulsar demonios de una casa, de una persona y garantizar que no regresen o pueden regresar? Porque bueno, dice que cuando se expulsaron esos demonios, ellos rondean y buscan, claro, pero dicen, párate, déjame chequear si la casa que yo dejé o me sacaron de ahí, puede ser. Claro. Déjame chequear cómo está esa casa, a ver si yo puedo otra vez entrar al asunto. O sea, hay unos pasos bíblicos para expulsar esos demonios y garantizar que no regresen, o eso es así. O sea, ellos salen, uno cree que no van a regresar, pero regresan. Ellos van a intentar siempre regresar. Lo único es, como te expliqué, la casa nunca puede estar vacía. El ser humano está diseñado para estar lleno de algo o de alguien. Ellos regresan y dice, cuando tú lees el texto, dice que la encontraron adornada y vacía. O sea, la casa estaba limpia, pero nadie la estaba ocupando. Y el problema es ese, que no importa cuánto tú limpies la casa, si la dejas vacía, alguien va a venir a ocuparla. El asunto con Dios es que Dios no viene a ocupar una casa donde Él no se ha invitado. A Satanás no hay que invitarlo. Él rompe la puerta, él entra y se muda y se instala ahí, te hace la vida de cuadrito. Ahora, ¿cuáles son los pasos bíblicos para echar fuera de tu vida a Satanás, un demonio? Bueno, lo siguiente. Lo primero es que si, en el caso de que tú no seas creyente, es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo primero. Si eres creyente, tienes que revisar qué cosa normal hay en tu vida que un demonio sintió la confianza de ir a tu casa. Porque y esa confianza, donde vive Dios, ¿cómo puede ir un demonio? Es anormal. Lo anormal no es que el demonio vaya. No. Lo anormal es por qué va. Entonces, si tú no eres creyente y un espíritu entró a tu casa, obviamente tienes que saber que le diste la puerta, le abriste la puerta por el pecado en el que tú vives y él se siente en confianza. Es lo primero. Ahora, quiere echarlo fuera, tiene que invitar a uno más fuerte que él. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Jesús dice que cuando el hombre fuerte se siente confiado en su casa y tiene todo lo de él, que lo cuida, dice que viene uno más fuerte, lo ata y entonces posee lo que él tenía. Jesús lo que está diciendo con esto es
el Satanás va a estar en tu casa hasta que tú me des la oportunidad a mí, que soy más fuerte. Entonces yo lo ato, lo saco fuera, pero tú no me puedes sacar a mí después que yo lo saque. Porque él se está yendo no es por ti, sino por mí. Y para que él no regrese, debe estar alguien ahí a quien el tema, ese es Cristo. Amén, amén. Bien, Daniel, ¿qué podemos decirle finalmente a esas personas que están viviendo una situación similar como la que narramos de esta persona que se muda, o no necesariamente que se mude, porque puede ser la casa propia, Sí, exacto. y esté viviendo este tipo de tormento? ¿Qué le puedes decir a esas personas que van a ver este video, que nos van a escuchar? ¿Qué le podemos decir? Bueno, unos consejos prácticos sobre este asunto es lo siguiente. Para esto no hay ningún tipo de código, para esto no hay magia. No, lo de Dios funciona, como le explicaba ahorita, bajo los términos legales. Si estás viviendo cualquier de estos ataques, de estas influencias en tu hogar, te hago un llamado a que invites a Cristo a tu hogar. En automático, lo que está pierde su derecho legal porque legalmente tú le estás abriendo la puerta a una entidad más fuerte, más grande que la entidad que está tratando de influenciar tu casa. ¿Cuál es la clave? Cristo es la clave. ¿Cómo pastor, cómo eso se va de mi casa? Entrando al que hace que eso se vaya. Óyeme bien, Cristo no está luchando con un pulso como lo presentan en Potalitas, en Facebook. Eso es mentira. No hay tal pelea entre Cristo y Satanás. No hay forma que algo creado pueda pelear con su creador. ¿Ah? El asunto está que si no hay quien detenga la influencia de Satanás, Satanás seguirá siendo. Ahora, nota algo que solamente puede espantarte, asustarte, tumbar plato. Eso quiere decir que sobre quien tiene autoridad es sobre el territorio, pero no sobre tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que tratar de hacer? De que Cristo entre en tu casa para que Él se encargue de poner en su lugar esa entidad que ha querido o ha estado afectando tu vida, tu casa y tu familia.